enfoques historiográficos de la historia de las mentalidades o de los colectivos, porque normalmente esos modelos historiográficos se han presentado con la referencia de un modelo androcéntrico, sin considerar las aportaciones de las mujeres. Un segundo punto a tener en cuenta: si la participación de las mujeres a lo largo de la historia de la ciencia o de la historia en general no ha sido igual que la de los hombres, no podemos utilizar los mismos parámetros para analizarla. Por lo tanto, los criterios de periodización o las etapas de desarrollo, transmisión o institucionalización de los conocimientos no podrán ser los mismos. Aspectos que debemos tener en cuenta para valorar la posición relativa de las mujeres a cualquier momento histórico de la ciencia. Un primer aspecto: su acceso a la educación. Un segundo aspecto: su relación o su consideración de los saberes científicos de las mujeres. Este es un concepto muy importante y que no se considera por otros enfoques o por otras historias de la ciencia. Llamamos saberes científicos de las mujeres al conjunto de saberes que las mujeres han generado fruto de su experiencia de ser mujer. La génesis de ese concepto de saberes científicos de las mujeres radica en la necesidad de considerar esos saberes que forman parte de la cultura femenina. Podemos avanzar en la construcción de esos saberes científicos de las mujeres si trabajamos al margen de una atribución específica de masculinidad a la ciencia. Por otro lado, para considerar los saberes científicos de las mujeres, debemos tener en cuenta que ellas, a lo largo de la historia, han sido irreductibles, es decir, han dominado diferentes campos asociados a la actividad científica, han dominado más de una disciplina y por lo tanto es difícil encajar los saberes científicos de las mujeres con una visión parcializada de las disciplinas. Un último aspecto, y pasaré a referirme ya a algún ejemplo de mujeres científicas concretas. Es importante tener en cuenta los itinerarios epistemológicos seguidos por las mujeres a lo largo de la historia. En ocasiones se identificaron con la ciencia oficial del momento, pero en otras ocasiones trabajaron en lo que llamamos márgenes periféricos de la actividad científica en aquel momento. Y me referiré a dos ejemplos que tienen ustedes en la lista que les ha facilitado la profesora Verónica Astroza. El primero es Margaret Cavendish, 1623-1673. Ella fue una monárquica conservadora. Y Émilie Châtelet, un poco posterior a ella, 1706-1749, fue una aristócrata francesa. Las dos, desde su mundo, desde su terreno y desde su actividad científica, tuvieron que enfrentarse a la autoridad científica masculina del momento, en épocas y en sociedades distintas. Cavendish lo hizo en la puritana Inglaterra del siglo XVII, de cuya nobleza formaba parte, y de Émilie de Châtelet lo hizo en plena Ilustración francesa. Las dos se arriesgaron a introducirse en el mundo del pensamiento, de la filosofía natural que se llamaba entonces, construido sobre la base de exclusiones valorizantes. En aquel momento, el acto de pensar, el acto de establecer categorías para pensar, supuso practicar la exclusión, tener en cuenta determinadas ideas
y rechazar algunos fenómenos y dejar de lado otras ideas y categorías. Pueden conocer a Margaret Cavendish a través de un vídeo que se puede encontrar en YouTube, con el libro que ella escribió, que podríamos denominar de proto-ciencia ficción, The New World o The Blazing World. Asimismo, de Châtelet la podemos encontrar también en YouTube con un vídeo que se llama o lleva por título Las pasiones de Emily. Intentaré irles dando algunas referencias de materiales y de recursos, porque creo es importante poder disponer de todo el material escrito y visual que hay en la red y que les puede ayudar en su tarea como profesores y profesoras trabajando en historia de la ciencia con un enfoque de género. Por otro lado, el último aspecto que me interesa considerar es el de tradición a lo largo de la historia. Se ha considerado la tradición como una cadena que ata a cada generación con la siguiente a un aspecto determinado del pasado, y gracias a ella creemos que los seres humanos se pueden orientar en su presente y en relación con el futuro. En el caso de las mujeres, debemos hablar de una tradición oculta que hay que desvelar. Y para ello les pondré el ejemplo de Caroline Herschel, una astrónoma del siglo XVIII, que creo que tienen también en su lista, que en una carta a su colega Mary Somerville, matemática y astrónoma, a quien también le fue concedida la medalla de oro de la Royal Astronomical Society of London, decía lo siguiente: he ayudado a William era su hermano, William Herschel. En general, las mujeres que en los siglos anteriores pudieron acceder a la actividad científica tuvieron acceso a la educación, ya fuera porque sus padres, hermanos, maridos o algún miembro masculino de su familia les ayudaba a entrar en la actividad científica. Dice Caroline: he ayudado a William a pulir los espejos y las lentes de nuestro nuevo telescopio. Es el más grande que nunca ha existido. Y le dice a su amiga: ¿podrías imaginar la imaginación que supone apuntarlo hacia un nuevo ángulo del cielo para ver cualquier cosa vista nunca desde la Tierra? A veces, cuando estoy sola en la oscuridad y el universo revela todavía algún secreto, digo el nombre de mis lejanas, perdidas hermanas. Y cita a Canice, una de las primeras filósofas griegas, Hipatia, que creo que la tienen en su lista, Hildegarda de Bingen, siglo XII, Caterina Hevelius, María Agnesi, como si las mismas estrellas pudieran recordarlo. Y le pregunta: ¿sabías que Hildegarda de Bingen propuso un universo heliocéntrico 300 años antes que lo hiciera Copérnico? ¿Quién escribió sobre la gravedad universal 500 años antes que Newton? Pero ¿quién la habría escuchado? No era más que una monja, una mujer, era Hildegarda de Bingen. ¿Cómo sería nuestra era si aquella fue oscura? O sea que si se fijan, incluso las mujeres que trabajaron en los siglos XVI, XVII y XVIII encontraron una tradición oculta de mujeres científicas que les dio valor, que les dio autoridad para trabajar en su momento y en su actividad concreta. Ese es un concepto muy interesante, el de autoridad femenina. Es una autoridad terrena, concreta, vinculada a los valores, que aparece si se estudian las contribuciones del pensamiento femenino. Pero es una autoridad que no está identificada con el poder, como normalmente se entiende. Es una autoridad identificada con la idea de mediación, es decir, de poner los medios para que otras personas puedan aprender y puedan iniciarse en la actividad científica.
Así es. Muchas mujeres científicas a lo largo de la historia trabajaron, divulgaron la ciencia del momento con el objetivo de que otras personas pudieran atender lo que quizá ellas mismas estaban aprendiendo en aquel momento. Si nos referimos a científicas que, con nombres generales, trabajaron en distintas épocas, podemos empezar, por ejemplo, y será lo más fácil, por las científicas del siglo XX. Las científicas del siglo XX, si nos referimos a las biólogas, creo que lo tienen en su lista, si lo quieren consultar, verán que está la citogenetista Nettie Marie Stevens, está la bióloga marina Rachel Louise Carson, la evolucionista Lynn Alexander Margulies, diferentes geólogas como Esther Richards, Alba Ellison, Edwin Kinner, Liz Meitner, la que estudió la física de los núcleos pesados, pero que su trabajo fue premiado a través del premio que le dieron a su colaborador Otto Hahn. Todas las científicas Premio Nobel de Física y Química, las pioneras nucleares como Marie Sklodowska, conocida como Marie Curie, su hija Irene Joliot-Curie, Marie Gopper-Meyer, Dory Crawford-Hodgkin, Mileva Maric, que saben ustedes que fue la primera mujer de Albert Einstein. Su trabajo no fue reconocido, pero Albert Einstein le prometió que si le daban el premio Nobel, el importe económico del premio Nobel sería para ella. Y así fue. En el momento que le concedieron el premio Nobel, toda la parte económica le fue concedida o le fue cedida a Mileva Maric. Tenemos cristalógrafas como Ellie Nash, Mokata, Kathleen Lonsley. La más conocida quizá es Rosalind Elsie Franklin, que no consiguió el premio Nobel, siempre lo digo con estas palabras, gracias a que James Watson y Francis Crick, que estaban diseñando la molécula de ADN, a ella no la citaron. Joana Camacho nos ha recordado la existencia de estas cristalógrafas con motivo del Año Internacional de la Cristalografía proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si retrocedemos al siglo XVIII, y así vamos viendo cómo las cosas van siendo un poco más difíciles de mostrar, nos encontramos con la física Laura Bassi. Ya he citado a Émilie de Châtelet, la química Elizabeth Fulheim, la matemática Mary Pfeiffer Somerville, las naturalistas. Y en el siglo XVII, la filósofa Anne Fitch Conway, Margaret Cavendish y María Sibila Merian. En esta época, la astronomía y la alquimia fueron las actividades científicas que resultaron más atractivas para todas aquellas personas que estaban en la práctica científica. Las mujeres de la aristocracia y de la nobleza, como tenían prestigio social y posibilidades económicas y de relación, accedieron y compartieron el lugar de trabajo, o en el caso de las artesanas, el taller de artesanía familiar. Entre las astrónomas podemos citar a Sofía Brahe, María Kunitz, Elizabeth Hevelius, Marian Winkelmann, y de las alquimistas, si me lo permiten, les hablaré luego. Habría que retroceder hasta el siglo IV para situar a Hipatia de Alejandría, que la tienen también en su lista, una filósofa platónica que escribió textos de geometría, álgebra y astronomía, y en cuya obra tenemos una primera referencia al hidrómetro, o como dirían en francés, pez liqueur, a un astrolabio y a un instrumento para la destilación del agua. También conocemos la vida de Hipatia de Alejandría
gracias a una película que ustedes pueden encontrar fácilmente, que es Ágora, y supongo que la han visionado pues, en los cines comerciales. Bernadette Vincent normalmente hace referencia a ella. A ver, las mujeres científicas, aunque ahora nos parezca difícil de comprender, fueron mujeres con autoridad en su época y que posteriormente fueron sometidas a procesos de desautorización por las siguientes generaciones. Siempre cito el caso de Hildegarda de Bingen, que la tienen en su lista en el siglo XI, que para afirmar su autoridad utilizó la estrategia de decir que todo aquello que escribía, todo aquello que ella defendía, le venía por inspiración divina. Como era una mujer, diciendo que era de inspiración divina, nadie se lo podía discutir. Pero, curiosamente, fue consultada por los papas de la época y por los reyes de la época, a pesar de que era una monja que era de clausura. Pero bueno, la clausura en aquella época suponía que podían viajar a través de diferentes poblaciones de diferentes ciudades. Siguiendo con los grupos, porque nos interesa hablar de grupos de mujeres científicas, para no caer en un planteamiento geográfico. Las alquimistas fueron un grupo muy importante de mujeres cuyas aportaciones actualmente nos siguen siendo válidas para trabajar en las aulas con los recursos que ellas tenían. Ellas trabajaron con instrumentos alquimistas que actualmente están todavía en algunos de los laboratorios químicos. Por ejemplo, trabajaron con aparatos de destilación. Ustedes encontrarán información sobre María la Judía en la red, pero ustedes tienen que tener el criterio de autoridad suficiente como para diferenciar aquellas fuentes digitales que dicen que no se puede afirmar que los primeros alambiques, cuyos nombres eran tribicos, 3 brazos, o querotakis, 4 brazos, y que utilizaban la misma explicación científica sobre, cuidado, no la misma explicación científica, el mismo proceso que hoy, cuando utilizamos la destilación de líquidos en los laboratorios actuales y modernos. Me referiré, también la tienen en su lista, a Isabella Cortese. Es muy poco conocida. Ella vivió en el siglo finales del XV, principios del XVI. Era el siglo de oro de las minas. Su trabajo fue posterior a Paracelso, pero ella fue contemporánea de Van Helmont, que trabajó finales del XVI, principios del XVII. Es una mujer muy singular en su contexto histórico y social. Pocas personas en aquella época sabían leer y escribir. 2 siglos después se dice que solo el 10% de la sociedad estaba alfabetizada. Y ella escribió un libro que ustedes lo pueden conseguir a través de la red, que es un libro de secretos. El nombre es en italiano. I segreti della signora Isabelle Cortese, nei quali si contengano cose minerales, medicinales, artificiose e alquímica. Fue un éxito editorial de la época. Tuvo 12 ediciones. No me digan que no es un dato magnífico. Desde 1561 hasta 1667. El libro fue traducido al alemán en 1592 y 96. Y es un libro precioso. Si ustedes tienen interés en encontrar referencias, por ejemplo, a remedios medicinales de la época, a la química industrial de la época,
a cómo se fabricaban las colas, los tintes para la piel, materiales para lavados, barnices para curar, por ejemplo, pues males de determinados animales. Y había en su libro, que tiene, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero más de 1000 recetas, 237 recetas son de cosmética y productos para el hogar, perfumes, jabones, tintes para los cabellos y aceites en general para las mujeres. Observarán que yo recomiendo mucho el uso didáctico de los textos de las recetas históricas en clase, porque me parece que es un formato, una tipología textual muy útil para trabajar en las aulas. Es mucho más fácil poner un trozo de una receta histórica y trabajarla con el alumnado, convenientemente adaptada, evidentemente, que no poner determinadas partes de libros que quizá puedan ser más difíciles de comprender. Vamos a hacer una breve referencia, porque no tendremos mucho tiempo, a Hildegarda de Bingen. Ya hemos comentado que fue una mujer que trabajó con el concepto de ciencia medieval de la época. Afortunadamente, en la red, en la página web hildegardiana, así de fácil, que sigue el nombre de Hildegarda, ustedes encontrarán el libro simple de las medicinas o física, el libro de las medicinas compuestas, causa curae, que fueron escritos en latín y que han sido traducidos al inglés, al alemán, y que hoy podemos encontrar sus textos en español, en castellano. Su libro de secretos está compuesto de 9 libros, Nos interesa en concreto el libro 9. Les recomiendo que vayan directamente a este libro 9, porque habla de los metales. Habla del oro, de la plata, del plomo, del estaño, del cobre, del latón, del hierro y del acero, con los términos de la época, pero ustedes podrán extraer, y además lo hace con cantidades numéricas, o sea, 0,6 gramos de polvo de oro es lo que recomienda como dosis para curar determinados males. Era una medicina que se utilizaba bastante en la época. En el otro libro, Causa e Curae, escrito entre 1151 y 1158, ya ven, siglo XII, Hildegarda expone su visión de los elementos básicos con una primitiva idea del flogisto. Habla del agua y habla de diferentes elementos como el aire que podemos utilizar en nuestras clases de química. Habla, por ejemplo, también de la circulación sanguínea con una explicación